Hola gente de YouTube, somos EduSalud, acá con mis manitos, y el tema que vamos a tratar hoy es anticoncepción hormonal de emergencia. Antes de empezar con este video, ¿sabías que de cada 100 personas que ven mis videos, se me suscriben como mucho 15 a 20 personas? Ha mejorado mucho porque antes eran 5 o 6, ahora son más. Pero bueno, sigue siendo muy poca gente la que se suscribe para la cantidad de gente que ve mis videos. Así que bueno, si alguna vez te sirvió algún video mío, te pido por favor que te suscribas. Es fácil, es rápido, te toma 3 segundos y es darle a ese botoncito rojo que está ahí abajo. Es gratis, no te cuesta nada. A mí estos videos me cuestan un montón de trabajo hacerlos, a vos suscribirte te lleva 3 segundos. Así que porfa, ayúdame, a mí me sirve muchísimo. Lo otro que quería contarles, tanto para este video como para los otros videos de la serie de anticonceptivos, si no quieren verse las 2 horas o 3 horas de video, que seguramente vaya a durar esto, como son videos muy largos, si no querés verte el video entero y venís a buscar un tema en específico, andate a la descripción de este video y ahí abajo en la descripción te va a aparecer cada uno de los temas tratados minuto a minuto. Entonces, supongamos que a vos te interesa saber cómo se toma la pastilla del día después. Bueno, vas a la descripción de este video que está abajo, te aparece mostrar más y buscas en la parte que diga cómo se toma la pastilla del día después. Apretás en el minuto exacto en el que te dice eso, cómo se toma la pastilla del día después y te lleva a ese momento del video. Entonces no te tenés que ver el video entero. Bien. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema que nos compete el día de hoy. Bien, vamos a hablar de lo que es la anticoncepción hormonal de emergencia. ¿Qué es la anticoncepción hormonal de emergencia? Se estarán preguntando. Bueno, la anticoncepción hormonal de emergencia básicamente consiste en consumir hormonas, puntualmente 1,5 miligramos de levonorgestrel, que es un progestágeno, con el objetivo de evitar la ovulación. ¿Qué es la anticoncepción hormonal de emergencia? Es tomar hormonas en una dosis pequeña para evitar la ovulación. Bien, es por eso que se llama anticoncepción hormonal de emergencia. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué de emergencia? Porque se usa ante situaciones de emergencia que ahora vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿qué es la anticoncepción hormonal de emergencia? Es consumir una pastillita que tiene 1,5 miligramos de levonorgestrel con el objetivo de evitar la ovulación. Justamente la anticoncepción hormonal de emergencia es lo que se conoce popularmente como pastilla del día después. Eso es la anticoncepción hormonal de emergencia. Cuando nosotros hablamos de anticoncepción hormonal de emergencia, nos referimos sobre todo a la pastilla del día después. Prácticamente siempre que hablen de anticoncepción hormonal de emergencia se están refiriendo a esto, a la pastilla del día después. Más adelante en este video vamos a ver que podemos llegar a hacer anticoncepción hormonal de emergencia de otras maneras. Pero bueno, la forma clásica y la más frecuente de hacer anticoncepción hormonal de emergencia es con la pastilla del día después, que en algunos lados se conoce también como pastilla anticonceptiva de emergencia o como pastilla postcoital. Bien, entonces recuerden esto, la anticoncepción hormonal de emergencia es lo mismo que decir prácticamente pastilla del día después. Bien. Ahora bien, cuando nosotros vemos lo que es la pastilla del día después, se nos puede presentar de dos grandes maneras. La pastilla del día después se puede presentar de dos grandes maneras. La forma más frecuente, que es como la van a conseguir prácticamente siempre, que es como una pastilla sola, que contiene 1,5 miligramos de levonorgestrel, ¿sí? La pastilla del día después se puede presentar como una pastillita sola que contiene 1,5 miligramos de levonorgestrel, que es el progestágeno que se usa para la anticoncepción hormonal de emergencia,
O la otra gran presentación que podemos llegar a encontrar, que hoy por hoy prácticamente no se ve, por no decir que prácticamente ya no existe, se puede llegar a presentar como dos pastillas de 0,75 miligramos cada una. En definitiva es lo mismo, porque si nosotros sumamos 0,75 más 0,75, que son las dos pastillas, te da 1,5. O sea, si son dos pastillas es lo mismo, pero la dosis repartida a la mitad, ¿no? Básicamente eso. Hoy por hoy, la forma de presentación más frecuente de la pastilla del día después es una sola pastillita de 1,5 miligramos. Pero bueno, a veces se puede llegar a presentar como dos pastillas de 0,75. La realidad es que hoy por hoy van a encontrarse con esto. Esto ya casi no existe, las dos pastillas ya casi no existen. Pero bueno. Bien, como habíamos dicho, estas pastillas, la pastilla del día después, están compuestas por un progestágeno, por una hormona que se conoce como levonorgestrel. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la anticoncepción hormonal de emergencia se hace con levonorgestrel en dosis de 1,5 miligramos. ¿Sí? El levonorgestrel, cuando lo damos en dosis de 1,5 miligramos, evita la ovulación. En un cachito vamos a ver cómo lo hace. Bien, como la pastilla del día después está compuesta solamente por levonorgestrel, que es básicamente un progestágeno, o sea, un derivado de la progesterona, se considera que la pastilla del día después pertenece al grupo de los anticonceptivos hormonales solo de progestágeno. Repito, la pastilla del día después, como está compuesta por levonorgestrel, que es un progestágeno, lo único que tiene es eso, un progestágeno, se considera que la pastilla del día después pertenece al grupo de los anticonceptivos hormonales solo de progestágeno. ¿Por qué? Porque básicamente es un anticonceptivo hormonal que está hecha por un progestágeno nada más, que es el levonorgestrel. Bien, para que vean, acá en mis manitos tengo una caja de una pastilla del día después. Justamente la presentación que trae esta caja es la que van a encontrar prácticamente en todos lados, que es esta. Uy, ahí está. Es esta. Una sola pastilla que tiene 1,5 miligramos de levonorgestrel. Esta es la que van a encontrar prácticamente siempre. Fíjense, me voy a acercar a la cámara. Fíjense que acá tenemos la cajita de la pastilla del día después, que si ustedes les prestan atención, dice levonorgestrel 1,5 miligramos. ¿Ven cómo coincide una pastilla que tiene levonorgestrel en dosis de 1,5 miligramos? Levonorgestrel 1,5 miligramos. ¿Qué trae esto? Esta pastilla del día después, un solo comprimido, una sola pastillita, que tiene levonorgestrel en dosis de 1,5 miligramos. Y si yo saco la pastillita de la caja, fíjense, ahí está. Fíjense que es una sola pastillita, ¿ven? Es una pastillita sola que, bueno, tiene 1,5 miligramos de levonorgestrel. ¿Sí? De hecho, ahí atrás le figura levonorgestrel 1,5 miligramos. ¿Ven? Entonces, ven que no les mentí cuando les decía que la pastilla del día después, la forma de presentación más frecuente es esta. Una sola pastilla que contiene levonorgestrel en dosis de 1,5 miligramos. Bien, perfecto. Es muy raro que encuentren dos pastillas. La mayoría de las veces viene así, como una pastillita. Y bueno, el levonorgestrel es un progestágeno, un derivado de la progesterona, entonces decimos que la pastilla del día después pertenece al grupo de los anticonceptivos hormonales solo de progestágeno. Perfecto. Habiendo contado eso, ahora ustedes se estarán preguntando, bien, ya sé qué es la pastilla del día después, ya sé cómo está compuesta, ya sé cuáles son las dos grandes presentaciones que tiene. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que funciona la pastilla del día después? Bueno, es lo que vamos a explicar precisamente ahora.
vamos a hablar de lo que es el mecanismo de acción. Vamos a escribir acá, mecanismo de acción de la anticoncepción hormonal de emergencia. O sea, el mecanismo de acción de la pastilla del día después. Bien, lo que hace la pastilla del día después básicamente son dos grandes cosas. Por un lado, lo que va a hacer la pastilla del día después es de alguna forma bloquear el pico de LH, y de esta forma lo que hace es bloquear la ovulación. ¿Por qué? Porque el pico de LH es la principal señal para que se produzca la ovulación, y si nosotros bloqueamos el pico de LH, bloqueamos la ovulación. Entonces esto genera anovulación, o sea, que no salgan los óvulos, ¿sí? Y bueno, por otro lado, lo que genera la pastilla del día después también son alteraciones del moco cervical. Lo que hace básicamente es espesar, hacer que sea más espeso, más hostil, un moquito que secreta el cuello del útero, y eso lo que causa es que a los espermatozoides les cueste pasar por ahí. O sea, los espermatozoides, para poder llegar a las trompas de falopio, que es generalmente donde se van a encontrar con el óvulo, para producir la fecundación y posteriormente el embarazo, tienen que pasar desde la vagina al útero, y para pasar desde la vagina a la cavidad uterina y para poder llegar a las trompas de falopio, tienen que pasar a través del cuello del útero. Bien, ese cuello del útero secreta un moco que se llama moco cervical. Lo normal es que el moco cervical sea blandito, sea líquido, sea acuoso, y eso facilita que los espermatozoides puedan pasar por ahí. Yo siempre digo lo mismo, los espermatozoides son nadadores, ¿no? Entonces, si nosotros de alguna manera alteramos el moco cervical, tornándolo mucho más espeso, eso lo que termina generando, al fin y al cabo, es que a los nadadores, a los espermatozoides, les cueste mucho pasar por ahí. Imagínense que ustedes venían nadando en una pileta y de repente yo les tiro mezcla de cemento en la pileta. Obviamente, lo que antes era agua, ahora es cemento. Y díganme, ¿a ustedes les va a ser fácil nadar por cemento? No, no les va a ser fácil. De hecho, lo más probable es que no puedan nadar. Bueno, eso que yo les acabo de contar de tirar cemento a la pileta es lo que hace la pastilla del día después. Le tira cemento a la pileta, a lo que sería el agua, el moco cervical, y lo torna mucho más espeso. Y como el moco cervical es más espeso, a los espermatozoides les cuesta pasar por ahí. Entonces el mecanismo de acción de la pastilla del día después es doble. Por un lado bloquea el pico de LH y genera anovulación, o sea que no haya óvulo, y si no hay óvulo para encontrarse con el espermatozoide no hay embarazo. Y por otro lado altera el moco cervical. ¿Para qué? Para que en caso de que se produzca la ovulación, si es que sucede, así todo, los espermatozoides nunca puedan llegar a encontrarse con el óvulo por el simple hecho de que el moco cervical no les va a permitir pasar por ahí. Entonces, bueno, básicamente así es el mecanismo de acción de la pastilla del día después. Lo que hace la pastilla del día después es eso. Bloquea el pico de LH y de esa forma evita la ovulación, por eso decimos que es un método anticonceptivo, anovulatorio, vamos a decirlo así. Y bueno, además espesa el moco cervical para que los espermatozoides no puedan subir. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, bueno, buenísimo, ¿y cómo hace todo esto? Bueno, el bloqueo del pico de LH lo hace bloqueando a una cosita que nosotros conocemos como eje hipotálamo hipófiso gonadal. Vamos a escribir acá eje hipotálamo hipófiso gonadal. Bien, vamos a hablar del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Lo que es el eje hipotálamo hipófiso gonadal, como su nombre lo indica, va a comenzar primero con el hipotálamo. Vamos a escribir acá hipotálamo. Bien, el hipotálamo básicamente es una estructura que está a nivel del sistema nervioso central y es súper importante porque ese hipotálamo lo que hace es básicamente regular casi todo el equilibrio interno del cuerpo, ¿no?
Bien, ese hipotálamo va a secretar una hormona que se conoce como GnRH. Lo que hace la GnRH es actuar sobre una estructura, sobre una glándula madre que se conoce como hipófisis, por eso se llama eje hipotálamo-hipófiso, por hipófisis. Actúa puntualmente en un sector de la hipófisis, que es el lóbulo anterior, que se conoce como adenohipófisis. Y bueno, cuando la GnRH actúa sobre la adenohipófisis, esta adenohipófisis va a liberar dos grandes hormonas. Por un lado va a liberar FSH y por otro lado va a liberar LH. Bien, lo que es la LH y la FSH liberada por la adenohipófisis van a actuar sobre las gónadas femeninas, que son los ovarios. Puntualmente en unas estructuras de los ovarios que se conocen como folículos ováricos. La LH y la FSH actúan sobre los folículos ováricos. La FSH lo que va a hacer es actuar sobre unas celulitas de los folículos ováricos que se conocen con el nombre de células foliculares, que bueno, posteriormente cuando se multipliquen se van a transformar en células de la granulosa. Y bueno, cuando la FSH actúa sobre las células foliculares, sobre esas células de la granulosa, estas células van a liberar estrógenos. Bien, no es lo que más nos importe hoy en este momento. Lo que a nosotros nos importa hoy es esto, la famosa LH. La LH va a actuar sobre unas celulitas de los folículos ováricos también, que se llaman células de la teca interna. Y cuando la LH actúa sobre las células de la teca interna, que están en los folículos ováricos, estas celulitas liberan progesterona. Bien, perfecto. Esto es el famoso eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Esto sucede en el cuerpo normal de una mujer o de una persona con capacidad de gestar. Esto sucede en el cuerpo normal. Esto es lo normal, ¿no? Bien, nosotros cuando vemos cómo actúa la pastilla del día después, básicamente actúa sobre este eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, puntualmente sobre esta patita, sobre la patita de la LH, ¿no? Ahora vamos a ver cómo. Cuando nosotros vemos lo que es el ciclo menstrual, que está regulado por este eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, van a ver que cuando nosotros seguimos los niveles de LH, van a ver que esa LH tiene una particularidad. Y es que un ciclo menstrual, para que lo vean, vamos a hacer una línea de tiempo, ¿sí? Un ciclo menstrual tiene 28 días. Este es el día 0, este es el día 28, ¿no? Generalmente, a la mitad del ciclo menstrual o cerca de la mitad del ciclo menstrual, que es el día 14, va a suceder algo bastante particular. Cuando nosotros vemos lo que son los niveles de LH, vamos viendo cómo van variando a lo largo del ciclo menstrual. Al principio son niveles bajitos, 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 bajitos. Cerca de la mitad del ciclo comienzan a subir, 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 subir. Y cuando llegamos al día 14, que es la mitad del ciclo menstrual, la LH hace esto. Esto es la famosa LH, ¿no? La LH hace esto, alcanza un pico máximo y después empieza a bajar de forma brusca, ¿no? Este incremento brusco de los niveles de LH a mitad del ciclo, que se produce más o menos cerca del día 12, 13, 14, es lo que se conoce como pico de LH. Y ustedes estarán diciendo, bien, pero ¿por qué es importante conocer el pico de LH? ¿Por qué será tan importante conocer el famoso pico de LH? Porque el pico de LH es la señal necesaria para que se produzca la ovulación. Entonces, es por eso que, bueno, nosotros decimos que la mayoría de las mujeres ovulan generalmente cerca del día 13, 14, 15, más o menos por esos días, ¿no?
Porque a mitad de ciclo se produce un incremento muy abrupto de los niveles de LH, que es lo que se conoce como pico de LH, y ese pico de LH es la señal necesaria para que el ovario libere un óvulo, que es lo que se conoce como ovulación. Entonces, bien, ustedes estarán diciendo, bueno, pero ¿por qué es importante conocer esto? Porque el principal mecanismo de acción de la pastilla del día después está sobre este pico de LH. Se los voy a contar. Vamos a volver al dibujito anterior. Bien, acá estamos. Yo siempre les explico lo mismo. Ustedes imaginen al cuerpo como la cosa más tacaña, como la cosa más amarrete, como la cosa más pijotera que existe, ¿no? Imaginen al cuerpo humano como eso, como algo que le gusta escatimar en gastos, por así decirlo. El cuerpo humano produce lo justo y lo necesario, ni más ni menos. El cuerpo humano produce lo que necesita, no le pidan más. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una fábrica de pastas, ¿no? Los llamo yo a su fábrica de pastas y les digo, bueno, a ver, quiero que me mandes 12 sorrentinos de jamón y queso, ¿no? Bien, ¿ustedes qué van a hacer? Van a producir 12 sorrentinos de jamón y queso, porque es lo que yo les pedí. No van a producir más, ni van a producir menos. Van a producir 12. Porque si producen más, el resto de los sorrentinos se los meten ya saben por dónde. Y si producen menos, me mandan eso y yo los voy a llamar de vuelta puteándolos hasta en arameo porque me dejaron con hambre, porque yo les pedí 12. Entonces mándenme 12. No me manden ni más ni menos, mándenme lo que les pedí. El cuerpo humano funciona exactamente así. El cuerpo humano produce lo justo y lo necesario. Entonces, bien, ¿cómo actúa la pastilla del día después? La pastilla del día después, nosotros dijimos que está compuesta por un progestágeno, que es el levonorgestrel. Dijimos que la pastilla del día después está compuesta por levonorgestrel. El levonorgestrel es un progestágeno, o sea que es un derivado de la progesterona. Miren quién aparece acá, la progesterona. ¿Qué hacemos nosotros cuando damos una pastilla del día después? Causamos incrementos abruptos de los niveles de progesterona en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿el cuerpo humano qué va a detectar? ¿Qué va a detectar el cuerpo de esa mujer o persona con capacidad de gestar? Lo que va a decir el cuerpo de esa persona es, ¡apa! De repente hay mucha progesterona. Hay más progesterona de la que yo necesito. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo humano? Va a dejar de producir progesterona. ¿Por qué? Porque ya hay un exceso. ¿Por qué hay un exceso de progesterona? Porque nosotros lo metimos con la pastilla del día después. Cuando nosotros damos 1,5 miligramos de levonorgestrel, estamos de alguna manera dando a un primo hermano de la progesterona y eso genera aumentos muy abruptos de la progesterona. Entonces, bien, ¿qué es lo que va a hacer ese aumento abrupto de los niveles de progesterona? Va a causar algo que se conoce como retroalimentación negativa. Básicamente, bloquea al hipotálamo para que no libere más GnRH, pero además bloquea a la adenohipófisis para que no libere más LH. Cuando nosotros damos una pastilla del día después, lo que estamos generando es eso, un pequeño exceso de progesterona que lo que va a hacer sobre todo es bloquear a la adenohipófisis para que no produzca LH. Y si nosotros de alguna manera bloqueamos la producción de LH, vamos a bloquear el pico de LH. Y si nosotros bloqueamos el pico de LH, bloqueamos la principal señal necesaria para que se produzca la ovulación. Es por eso que decimos que la pastilla del día después consiste en aportar levonorgestrel, 1,5 miligramos, que en definitiva es un pequeño exceso de progesterona, con el objetivo de inhibir, de bloquear el pico de LH. Y cuando nosotros bloqueamos el pico de LH, generamos anovulación.
O sea, que no haya ovulación. Y si no hay ovulación, no hay posibilidades de que haya un óvulo que se encuentre con el espermatozoide. Porque no hay óvulo, ¿se entiende? Como nosotros causamos anovulación, no hay óvulo. Y si no hay óvulo, es imposible que se produzca el embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo consiste en la unión del óvulo con el espermatozoide. Es por eso que la pastilla del día después sirve. Porque lo que hace es eso, bloquea el pico de LH y evita la ovulación. Por eso habíamos dicho cuando explicamos el mecanismo de acción de la pastilla del día después, de la anticoncepción hormonal de emergencia, que consistía en bloquear el pico de LH y de esa forma genera anovulación. ¿Sí? Bien. Por otro lado, dijimos que la pastilla del día después también altera el moco cervical. ¿Por qué es así? Bueno, porque la pastilla del día después es levonorgestrel, es un progestágeno. Cuando nosotros aportamos un pequeño exceso de progesterona, ese exceso de progesterona actúa a nivel del cuello del útero y altera el moco cervical. Hace que el moco cervical sea más espeso, que sea más hostil para los espermatozoides y los espermatozoides no puedan pasar por ahí. Entonces, si por alguna razón supongamos que no se produce la anovulación, es decir, que la pastilla no pudo evitar que salga el óvulo, que se produzca la ovulación, bueno, así todo tenemos una segunda línea de protección que es la alteración del moco cervical. Al alterar el moco cervical, los espermatozoides no pueden pasar por ahí. Entonces, por más que haya óvulo, esos espermatozoides no se van a poder encontrar con ese óvulo. Entonces, bueno, básicamente es así como actúa la pastilla del día después. Es simplemente eso. Bloquea el pico de LH, causando un bloqueo del eje hipotálamo hipófiso gonadal y altera el moco cervical. Bien. ¿Por qué me detuve a explicarles el mecanismo de acción de la pastilla del día después? Para que vean que lo único que puede hacer la pastilla del día después es simplemente bloquear la ovulación y alterar el moco cervical. No puede hacer nada más. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué me decís esto? Bien, porque uno de los principales mitos que hay con respecto a la pastilla del día después es que la pastilla del día después es abortiva. No, eso es totalmente falso. La pastilla del día después, y lo que es la anticoncepción hormonal de emergencia en general, no tienen propiedades abortivas. O sea, que si ya se produjo la fecundación, que básicamente es la unión del óvulo con el espermatozoide, que es lo que va a causar el embarazo, la pastilla del día después ya no puede hacer nada. La pastilla del día después lo que hace es evitar la fecundación. Evita que el óvulo se encuentre con el espermatozoide, ya sea bloqueando la ovulación o ya sea alterando el moco cervical para que los espermatozoides no puedan subir por ahí. La pastilla del día después solamente puede hacer eso, puede actuar antes de la fecundación, antes de la unión del óvulo con el espermatozoide, antes de que se produzca el embarazo. Si ya se produjo la fecundación y por ende ya se produjo el embarazo, la pastilla del día después ya no puede hacer nada. Digamos, la pastilla del día después no tiene la capacidad de matar al cigoto, que bueno, es lo que se forma cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, huevo o cigoto, se conoce así. Y por ende la pastilla del día después no puede interrumpir un embarazo. Decimos que la pastilla del día después es un método anticonceptivo, evita la concepción, evita la fecundación. No es un método abortivo. Si ya se produjo la fecundación, la pastilla del día después no puede hacer nada. De hecho, si una mujer que está embarazada tomara la pastilla del día después, no pasaría nada. Porque la pastilla del día después sola, por sí sola, no puede hacer nada. Solamente evita que se unan el óvulo y el espermatozoide. Una vez que eso sucedió, listo. La pastilla del día después no puede hacer nada. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas chicas o personas con capacidad de gestar no quieren tomar la pastilla del día después pensando que si ya quedaron embarazadas están causando un aborto. No, eso es falso. Si ustedes ya quedaron embarazadas, la pastilla del día después no puede hacer nada. No puede hacer nada. La pastilla del día después lo que hace es evitar el embarazo.
no finalizar el embarazo. ¿Se entiende? La pastilla del día después solo bloquea el pico del LH, evitando que haya óvulos, y altera el moco cervical para que los espermatozoides no puedan subir a través del cuello del útero para encontrarse con el óvulo. Hace eso. La pastilla del día después evita el embarazo, pero si el embarazo ya se produjo, lamentablemente la pastilla del día después ya no puede hacer más nada. ¿Sí? Bien, perfecto. Básicamente eso es todo el mecanismo de acción de la pastilla del día después. ¿Se entendió? Espero que sí. Ahora bien, vamos a pasar a explicar otra cosa súper importante, que bueno, básicamente es cuándo se usa la pastilla del día después. ¿Cuándo recurrimos nosotros a la pastilla del día después? Vamos a escribir eso. Vamos a escribir acá, ¿cuándo recurrir a la anticoncepción hormonal de emergencia? Vamos a ver en qué situaciones hay que recurrir a la anticoncepción hormonal de emergencia. En qué situaciones se recurre a la pastilla del día después. Bien, básicamente la pastilla del día después es una pastilla que se usa cuando aparecen emergencias. Por eso se llama anticoncepción hormonal de emergencia. ¿Qué tipos de emergencias son las que justifican la utilización de la pastilla del día después? Bueno, la primera situación que nos podemos encontrar sería, vamos a escribirlo de color rojo, la primera situación con la que nos vamos a encontrar serían las relaciones sexuales sin protección. O sea, cuando nosotros tenemos una mujer que no se está cuidando con ningún método anticonceptivo y el varón tampoco utiliza preservativo y se tienen relaciones sexuales con penetración vaginal, eso se consideran relaciones sexuales sin protección. Una relación sexual donde ninguno de los dos miembros de la pareja se está cuidando con ningún método anticonceptivo. Bien, esta es la primera situación. Obviamente estamos hablando de relaciones sexuales con penetración vaginal, ¿sí? Si se tiene sexo oral o sexo anal no se puede producir el embarazo. Para que se produzca un embarazo, la relación sexual tiene que ser sí o sí con penetración vaginal. Entonces, si se tienen relaciones sexuales sin protección, es una emergencia en la que se justifica la utilización de la pastilla del día después. Bien, la otra situación que nos podemos encontrar que justifica la utilización de la pastilla del día después, de la anticoncepción hormonal de emergencia, es, por ejemplo, cuando el varón o la mujer se cuidan, pero hay fallas o errores en la utilización del método anticonceptivo. Vamos a poner acá falla o error en la utilización del método anticonceptivo. O sea, estamos hablando de que el varón, la mujer o ambos se están cuidando con algún método anticonceptivo, pero hay por ahí alguna falla o algún error en la utilización de ese método anticonceptivo. Por dar ejemplos, un varón que se cuida utilizando preservativo, pero el preservativo se rompe o el preservativo se sale. Esos son fallas en la utilización del preservativo. O por ejemplo, algún error en la utilización del preservativo. Por ejemplo, un preservativo que no se usó durante toda la relación sexual. Hay una práctica muy común que es darle al principio un poquito sin preservativo y después, a mitad de la relación sexual, ahí recién se colocan el preservativo. Eso no sirve. El preservativo se tiene que colocar desde antes de iniciar la relación sexual con penetración vaginal. El preservativo se coloca desde antes. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que vos metés el pene adentro de la vagina, e incluso desde antes, ya secretás un líquido que se llama líquido preseminal. Y el líquido preseminal tiene espermatozoides y puede embarazar. Entonces no hace falta eyacular para que la mujer quede embarazada. Puede quedar embarazada desde antes de la eyaculación. Es por eso que el preservativo se tiene que utilizar durante toda la relación sexual. Bueno, justamente eso es un ejemplo de mala utilización del preservativo. Sí, el preservativo lo usaste,
pero no te lo pusiste antes de iniciar la relación sexual con penetración vaginal. Ya penetraste sin preservativo y después te lo pusiste. Eso no sirve, eso no te está protegiendo. Eso se considera una relación sexual no protegida. Bien, eso es un error en la utilización del preservativo. Y fallas en la utilización del preservativo es cuando se rompe, cuando se sale, etcétera, ¿no? Cuando se queda dentro de la vagina. Bueno, son todas situaciones que pueden suceder. Otro ejemplo de falla o error en la utilización del método anticonceptivo es cuando la mujer, por ejemplo, se está cuidando con pastillas anticonceptivas, con las típicas pastillas anticonceptivas que se cuidan la mayoría, que son los anticonceptivos combinados orales, y bueno, se olvida de tomar pastillas, sobre todo si se olvida una pastilla durante más de 24 horas, ¿no? O sea, cuando se olvidan 2 o más pastillas. Bien, una mujer que se olvida 2 o más pastillas anticonceptivas es una mujer que está utilizando mal las pastillas anticonceptivas. Si esa mujer tiene relaciones sexuales con penetración vaginal mientras está usando mal las pastillas anticonceptivas, bueno, se considera que no está protegida y tiene que recurrir a la pastilla del día después. Otra situación podría ser una mujer que utiliza anticonceptivos inyectables y tiene atrasos importantes en la aplicación del inyectable. Por ejemplo, se atrasa más de 7 días para colocarse el inyectable mensual o se atrasa más de 14 días para aplicarse el inyectable trimestral. En esos casos se considera que puede estar disminuida la eficacia anticonceptiva, o sea que la mujer no está protegida y bueno, si no se usa preservativo en esas relaciones sexuales, se considera relación sexual no protegida y se tiene que recurrir a la pastilla del día después. Otro ejemplo sería una mujer que se le sale el DIU, una mujer que se le expulsa un dispositivo intrauterino, ya deja de estar protegida porque no tiene más el DIU. Y si el varón tiene relaciones sexuales sin usar preservativo, en una mujer que ya no tiene el DIU, esa mujer no está protegida, el varón no se está cuidando, entonces es una relación sexual no protegida y justifica utilizar la pastilla del día después, ¿no? Son ejemplos, hay muchos otros ejemplos. Pero bueno, en términos generales, lo más importante que les tiene que quedar como concepto es eso, que tienen que recurrir a la pastilla del día después cuando tienen relaciones sexuales con penetración vaginal, sin cuidarse, sin protección, sin que ninguno de los dos se cuide, o cuando alguno de los dos se cuida, pero hay fallas o errores en la utilización de ese método anticonceptivo. Y hay una tercera situación en la que hay que recurrir a la pastilla del día después, obviamente la situación más dramática e indeseable, que es cuando hay una violación. Cuando hay una violación, se tiene que dar siempre pastilla del día después. A ver, hay algunos médicos que por ahí, como la mujer estaba cuidándose, estaba usando un método anticonceptivo de forma regular, no dan pastilla del día después. Pero hoy por hoy las guías generalmente recomiendan que a todas las mujeres que sufran una violación, independientemente de si se están cuidando o no con un método anticonceptivo, a todas hay que darles pastilla del día después, lo más rápido posible. Porque obviamente el trauma que puede llegar a generar un embarazo derivado de la violación, ya digamos que una violación es suficiente trauma, imagínense si a eso le agregamos un embarazo como producto de una violación, puede llevar a esa mujer a, bueno, cosas impensables, ¿no? Es un trauma muy importante. Entonces, si hay una violación, no importa si la mujer se está cuidando o no y si se está cuidando bien o no. Sí o sí se le tiene que dar pastilla del día después. Cuando hay violación se tiene que dar pastilla del día después. Y cuando hablamos de violación no hablamos solamente de una violación que se produce en la calle o cosas así. Se refiere también a una violación perpetrada por su propia pareja, por algún familiar, etc. Cualquier tipo de violación, que básicamente es una relación sexual no consentida, implica la necesidad de usar pastilla del día después. ¿Sí? Perfecto. Bueno, básicamente estas son las 3 grandes situaciones en las que se usa la pastilla del día después. Relaciones sexuales con penetración vaginal sin utilizar protección, fallas o errores en la utilización del método anticonceptivo y violación. Bien, básicamente
estas 3 son las situaciones en las que recurrimos a la pastilla del día después. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, buenísimo, ya sé en qué situaciones tengo que recurrir a la pastilla del día después. Ahora, ¿cómo se toma la pastilla del día después? ¿Cómo es que se consume esta pastillita? La pastilla del día después es un método anticonceptivo muy fácil de utilizar. Créanme que es un método anticonceptivo súper fácil de utilizar. Lo que les tiene que quedar como concepto a ustedes es que la pastilla del día después se tiene que tomar tan rápido como sea posible desde que se produjo la relación sexual no protegida. O sea, ustedes tienen una relación sexual no protegida o alguna de todas estas 3 situaciones, ¿sí? Se tiene que tomar la pastilla del día después tan rápido como sea posible. Lo ideal es que la pastilla del día después se tome dentro de las primeras 12 horas. La pastilla del día después debería tomarse dentro de las primeras 12 horas. Ya que mientras más rápido se toma, mayor es la eficacia para prevenir un embarazo. Entonces, si ustedes a mí me preguntan ¿cuándo me tengo que tomar la pastilla del día después? Mi respuesta es fácil, lo más rápido posible. Idealmente en las primeras 12 horas. ¿Por qué? Porque mientras más rápido se toma, mayor es la eficacia anticonceptiva. Bien, entonces recuerden esto. La pastilla del día después, sí o sí, se tiene que tomar lo más rápido posible. Idealmente en las primeras 12 horas de esa relación sexual no protegida o donde falló el método anticonceptivo, de esa violación, etc. Bien, perfecto. Ahora bien, ¿cómo se toma entonces la pastilla del día después? Según la presentación. Bueno, la presentación más común dijimos que es esta, la de un solo comprimido. O sea, un solo comprimido que tiene levonorgestrel 1,5 miligramos. ¿Ven? Acá está. Levonorgestrel 1,5 miligramos. Cuando es un solo comprimido de pastilla del día después es facilísimo porque es simplemente tomarse esta pastillita sola lo más rápido posible. Idealmente en las primeras 12 horas. Es así de fácil. La pastilla del día después, cuando es una sola, te la tomás lo más rápido posible en las primeras 12 horas. Bien, perfecto. Y es tomar solo este comprimido, porque viene esta pastillita sola, ¿no? ¿Cómo se toma cuando son 2 comprimidos, cuando vienen 2 pastillitas del día después? Bueno, lo que dicen las guías en general es que se tiene que tomar un comprimido y a las 12 horas se toma el otro comprimido. Al fin y al cabo son 2 comprimidos de levonorgestrel, cada uno contiene 0,75 miligramos. Los 2 comprimidos juntos te suman 1,5. Entonces, lo que te dicen las guías es, te tomás una pastillita y a las 12 horas te tomás la otra pastillita que te viene en el mismo blister, ¿no? Mi recomendación, por la practicidad, por lo fácil y para evitar olvidos y cosas así, si en lugar de que venga una sola pastilla del día después les vienen 2, tómense las 2 juntas. Así de fácil. Porque al fin y al cabo, cuando son 2 pastillas, es levonorgestrel 0,75 miligramos. 0,75 por 2 te da 1,5, que es lo que tiene la pastilla sola. Entonces, es lo mismo tomarse las 2 pastillas juntas que tomar una pastilla. ¿Se entiende? Entonces, si a ustedes les viene un paquetito que les trae de pastilla del día después, que le trae 2 pastillas, tómense las 2 juntas. Háganlo fácil, háganlo rápido. Más allá de lo que les digan las guías. Porque al fin y al cabo, tomar 2 pastillas juntas es lo mismo que tomar esta que viene solita. Es lo mismo. Entonces, mi recomendación, ¿cómo se toma la pastilla del día después? Si es una pastilla fácil, porque es tomarte la pastilla esa tan rápido como sea posible, idealmente en las primeras 12 horas. Si son 2 pastillas, tómenselas las 2 juntas, las 2 al mismo tiempo. Tráenselas juntitas, que es lo mismo que tomarse una pastilla. Tráense las 2 juntitas.
Es mucho más fácil, más práctico y no tienen que pensar, me tengo que tomar la segunda a las 12 horas. No, se toman las dos juntas y listo, ya está. Problema resuelto. Y obviamente se toman las dos juntas lo más rápido posible, antes de que pasen 12 horas de esa relación sexual no protegida. Bien, perfecto. Yo les dije que la pastilla del día después se tiene que tomar tan rápido como sea posible, idealmente dentro de las primeras 12 horas. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, ¿y hasta cuánto tiempo tengo para tomarme la pastilla del día después? Alguna persona se lo debe estar preguntando, ¿cuánto tiempo tengo para tomarme la pastilla del día después? Bueno, para tomarte la pastilla del día después, se puede llegar a tomar hasta 5 días después de la relación sexual no protegida. La pastilla del día después se puede tomar hasta 5 días después de haber tenido relaciones sexuales con penetración vaginal sin usar protección. El problema es que mientras más tiempo pasa, menor es la eficacia anticonceptiva. De hecho, la mayor eficacia anticonceptiva la logramos en las primeras 12 horas. Por eso decimos que la pastilla del día después se tiene que tomar lo más rápido posible, idealmente dentro de las primeras 12 horas. Si te la tomás en las primeras 12 horas, tiene una eficacia anticonceptiva del 95%. Ya cuando dejas pasar 5 días o más, la eficacia anticonceptiva es menor al 50%. Bajó muchísimo, más de la mitad. Entonces, lo recomendable es que la pastilla del día después se tome dentro de las primeras 12 horas. Hay algunos autores que te dicen que la pastilla del día después se puede tomar hasta 3 días después de la relación sexual no protegida. Esto depende mucho de dónde se lo lea. Lo recomendable es que no pasen más de 3 días para que te tomes la pastilla del día después. Y lo ideal es que te la tomes lo más rápido posible, dentro de las primeras 12 horas. De hecho, fíjense, acá yo les muestro esta pastilla del día después y fíjense que les dice que se tiene que tomar dentro de las 72 horas, ¿ven? Dentro de las 72 horas sería dentro de los primeros 3 días de la relación sexual no protegida. Lo ideal es eso, que no pasen más de 3 días. Y lo mejor que pueden hacer es tomarla lo más rápido posible, dentro de las primeras 12 horas. Entonces bien, pasando toda esta información en limpio, si ustedes tienen una relación sexual no protegida o algún error en la utilización del método anticonceptivo, alguna falla o una violación, se tienen que tomar la pastilla del día después lo más rápido posible. Idealmente en las primeras 12 horas. A más tardar, hasta 3 días tienen. Pero idealmente tómenla rápido, ¿sí? Bien, perfecto. Si es una única pastilla la que te viene, tomate esta pastillita sola lo más rápido posible y ya está. Si vienen 2 pastillas en el blister, tomate las 2 juntas. Es más práctico, más fácil y más rápido. Bueno, básicamente es así como se utiliza la pastilla del día después. No es como que tenga muchísima más vuelta, ¿sí? ¿Se entendió? Espero que sí. Bueno, espérenme 2 segundos que voy a sacar hojas porque creo que me quedé sin hojas. Sí, efectivamente, me quedé sin hojas. Y vamos a continuar explicando otras cositas importantes. Bánquenme que saco hojas. Bien, acá estamos de nuevo. Perfecto. Una cosita súper importante que quiero explicarles es que hay algunas personas que por ahí van a tener otra forma de usar la pastilla del día después. Hay personas que van a necesitar el doble de la dosis normal del levonorgestrel para usar una pastilla del día después, ¿sí? Recordemos que la dosis normal del levonorgestrel, la dosis normal que te trae la pastilla del día después, es justamente el levonorgestrel 1,5 miligramos. ¿Sí? Eso es lo normal. Levonorgestrel 1,5 miligramos. Bueno, hay algunas personas que van a necesitar el doble de la dosis de levonorgestrel para la anticoncepción hormonal de emergencia. O sea, hay personas que van a necesitar levonorgestrel en dosis de 3 miligramos, que es el doble, ¿sí? O sea, son personas que en lugar
de una pastilla de 1,5 van a necesitar 2 pastillas de 1,5. Son personas que en lugar de tomarse una pastilla del día después, se van a tener que tomar 2 de estas. Y si hablamos del blister de 2, se van a tener que tomar 4. ¿Sí? Es el doble. Bien, entonces, ¿qué personas son aquellas que necesitan el doble de la dosis normal para la anticoncepción hormonal de emergencia? Vamos a escribirlo acá. Personas que necesitan el doble de la dosis de anticoncepción hormonal de emergencia. Bien. Básicamente tenemos dos grandes personas que van a necesitar sí o sí tomarse 2 pastillas del día después o 4 pastillas del día después, dependiendo de si hablamos del blister que trae una o del blister que trae 2. Por un lado, tenemos a las personas que tienen obesidad, que básicamente son todas aquellas personas que tienen un IMC mayor o igual a 30 kilos por metro cuadrado. Eso es una persona con obesidad, es una persona que tiene un índice de masa corporal, un IMC mayor o igual a 30 kilos por metro cuadrado. Y el otro grupo de personas que necesitan el doble de la dosis de pastilla del día después son las personas que consumen Efavirenz. El Efavirenz es una droga, es un antiviral que, bueno, pertenece precisamente al grupo de los antirretrovirales. El Efavirenz se usa más que nada para tratar la infección por VIH-Sida. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que está infectada por VIH-Sida, que está tomando Efavirenz, sí o sí va a necesitar el doble de la dosis de pastillas del día después. Entonces, bien, para que lo hagamos bien gráfico, vamos a dibujar paquetitos, ¿no? Paquetitos, por así decirlo. Una persona normal, vamos a poner acá persona normal. A ver, es obvio que una persona con obesidad es normal y una persona que está con Efavirenz es normal. Pero me refiero a una persona que no tiene ninguna de estas dos cosas. Para hacer la anticoncepción hormonal de emergencia, se tiene que tomar una pastillita del blister que te trae una, ¿no? O las 2 pastillitas del blister que te trae 2. ¿Sí? Una persona normal se tiene que tomar una pastillita del blister que te trae una, que es este caso, o las 2 pastillitas del blister que te trae 2. Eso es en una persona normal, que no pasa nada. Ahora, si es una persona con obesidad o con Efavirenz, vamos a poner acá persona obesa o que consume Efavirenz, va a necesitar el doble. O sea, esa persona se va a tener que tomar 2 pastillitas del blister de 1, o sea, se va a tener que comprar, se van a tener que comprar 2 blisters de esto que yo tengo acá en la mano, que es el de una pastilla, y se tienen que tomar estas 2 pastillas juntas, o se van a tener que tomar 4 pastillas de las que vienen en blisters de 2. ¿Sí? Básicamente, toda persona que tenga obesidad o que esté consumiendo Efavirenz, si es el blister de una pastilla, se tiene que tomar 2 de estos. Y si es el blister de 2 pastillas, se tiene que tomar 2 de esos blisters, o sea, 4 pastillas. ¿Sí? Básicamente es eso. Una persona normal necesita una sola pastillita de 1,5 o 2 pastillas de 0,75, mientras que la persona con obesidad necesita 2 pastillas de 1,5, que es esta, o 4 pastillas de 0,75. Bien, básicamente estas personas son las que necesitan consumir el doble de la dosis de pastilla del día después. Entonces, si vos sos una persona con obesidad o una persona que está en tratamiento antirretroviral por VIH-Sida con Efavirenz, ojo, porque si necesitas recurrir a la pastilla del día después, necesitas más que una persona que no tiene esas condiciones. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Ahora bien,
Una pregunta que mucha gente se hace es, ¿hay límites para utilizar la pastilla del día después? O sea, vos me dijiste que la pastilla del día después se usa cuando hay relaciones sexuales con penetración vaginal sin protección, o cuando hay fallas o errores en la utilización del método, o cuando hay una violación. Pero bien, ¿hay límites? ¿O la puede usar tantas veces como quiera? Bien, esto es muy importante que lo sepan porque es una pregunta muy común y hay muchos mitos alrededor de esto. La pastilla del día después se puede utilizar tantas veces como sea necesaria. Repito, la pastilla del día después se puede utilizar tantas veces como sea necesaria. No hay un límite de cuántas pastillas se pueden tomar por semana, por mes o por año. Vos vas a tomar todas las pastillas del día después que necesites. Cuando vos tenés una emergencia, ya sea no te cuidaste ni vos ni tu pareja, ya sea se cuidaron alguno de los dos pero falló la utilización del método o hubo un error en la utilización de ese anticonceptivo, o ya sea te violaron, con cualquiera de esas tres emergencias, cada vez que aparece esa emergencia vos recurrís a la pastilla del día después. No hay un límite de cuántas pastillas te podés tomar. O sea, si vos tenés 2 emergencias en la semana, tomate 2 pastillas del día después en esa semana. Si tenés 7 emergencias en el mes, tomate 7 pastillas del día después por cada una de esas emergencias, ¿no? Obviamente, lo más rápido posible desde esa emergencia. La pastilla del día después se puede usar tantas veces como sea necesaria y no hay límites de cuántas pastillas se pueden tomar por semana, por mes o por año. Eso sí, la pastilla del día después es un anticonceptivo hormonal de emergencia. Y por ende, la pastilla del día después solo se usa para emergencias. No se usa como un método anticonceptivo de forma diaria. La pastilla del día después no es como las pastillas anticonceptivas que toman la mayoría de las mujeres, que bueno, justamente tienen esa capacidad de prevenir lo que son embarazos a largo plazo. La pastilla del día después solamente puede prevenir el embarazo para una relación sexual en específico. Es por eso que no se recomienda usar la pastilla del día después como un método anticonceptivo de uso diario. La pastilla del día después se reserva pura y exclusivamente solo para las emergencias. Si vos querés cuidarte con un método anticonceptivo de uso diario, en forma de pastillas, vas a tener que recurrir a los típicos anticonceptivos, que bueno, justamente son estas pastillitas que se toman todos los días, ¿sí? Las típicas pastillas anticonceptivas que se toman todos los días, son verdaderos métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de prevenir un embarazo un poco más a largo plazo, ¿no? No te protegen pura y exclusivamente para esa relación sexual no protegida, no. Te protegen todos los días, siempre y cuando las tomes bien. La pastilla del día después te protege solo para la relación sexual no protegida. No sirve para cuidarte todos los días. ¿Se entiende? Entonces, que les quede esto como concepto. Si vos te querés cuidar con pastillas anticonceptivas, cuídate con estas pastillas anticonceptivas. Estas son las que se toman todos los días. La pastilla del día después, déjatela solamente para emergencias. ¿Se entendió eso? Espero que sí. El concepto importante es ese, que la pastilla del día después se utiliza para emergencias. No se utiliza como un método anticonceptivo de todos los días. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es poco práctico, sería carísimo, o sea, te fundís. Y porque realmente lo único que hace esta pastilla es proteger de las relaciones, de protegerte contra una relación sexual no protegida específica. No te puede proteger a largo plazo, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora bien, les expliqué entonces básicamente cómo se utiliza la pastilla del día después. Les expliqué que se tiene que tomar lo más rápido posible, idealmente dentro de las primeras 12 horas, pero pueden llegar a tardar hasta 3 días, o algunos libros dicen hasta 5.
Les expliqué inclusive qué personas necesitan el doble de la dosis. Les conté que no hay límites, que se puede usar tantas veces como sea necesaria. Ahora bien, una persona se preguntaría, bueno, supongamos que yo, no sé, vivo en un país que está en guerra, ¿no? Y dejaron de entrar pastillas del día después en mi país, porque estamos en guerra, ¿no? Y mágicamente desaparecieron todas las pastillas del día después de mi país, ¿no? ¿Hay alguna forma de que nosotros podamos crear, entre comillas, nuestra propia anticoncepción hormonal de emergencia? O sea, si yo no puedo acceder a la pastilla del día después, porque no sé, todas las farmacias están cerradas y ninguna tiene pastillas del día después, y me voy al hospital y el hospital no tiene, y me voy a las salitas y las salitas no tienen, ¿hay alguna forma de que yo pueda crear mi propia pastilla del día después? Sí, hay una forma, y es lo que les voy a enseñar ahora. Vamos a crear nuestra propia anticoncepción hormonal de emergencia. Vamos a poner acá, entre comillas, crear la anticoncepción hormonal de emergencia. Esto se los explico simplemente como algo curioso y solamente en aquel caso de que no puedas conseguir de forma rápida la pastilla del día después. Te voy a enseñar de qué manera podés crear artificialmente la anticoncepción hormonal de emergencia. Para crear nuestra propia anticoncepción hormonal de emergencia e imitar la pastilla del día después, tenemos dos posibilidades. Lo primero, la primera forma que tenemos de crear nuestra propia anticoncepción hormonal de emergencia es con la famosa mini píldora. La famosa mini píldora de levonorgestrel. Tiene que ser sí o sí la mini píldora de levonorgestrel. Bien. ¿Qué hacemos con la mini píldora? Bueno, la mini píldora, lo que hay que hacer para crear nuestra propia anticoncepción hormonal de emergencia, básicamente es tomar muchos comprimidos, muchas mini píldoras juntas. Lo que se recomienda es que se tomen 25 mini píldoras juntas y a las 12 horas se toman otras 25 mini píldoras juntas. O sea, se van a tomar básicamente 50 mini píldoras. Pasa que las separan en 25-25 separadas por 12 horas entre sí. De esta forma se logra la dosis de levonorgestrel de 1,5 miligramos, que es la que trae la típica pastilla del día después. O sea, lo que hacemos es juntar todas las mini píldoras hasta alcanzar la dosis de levonorgestrel de 1,5 miligramos. ¿Cómo se logra eso? Muy fácil. Se toman 50 mini píldoras. O sea, 25 y a las 12 horas otras 25. Se toman juntas, Agarren y preparen el estómago y bueno, se juntan 25 mini píldoras y se las toman todas juntas. Y a las 12 horas las otras 25 mini píldoras se las toman juntas. De esa forma logran la dosis de levonorgestrel de 1,5 miligramos. Esa es una forma de crear la anticoncepción hormonal de emergencia con la mini píldora. Obviamente, la mini píldora, el problema que tiene es que es muy poco práctica, porque es un garrón tener que tomarse 25 mini píldoras y a las 12 horas otras 25 mini píldoras. Son muchas mini píldoras. Entonces, hay otra forma que es muchísimo más práctica de crear nuestra propia pastilla del día después, que es lo que se conoce como método Giuste. Método Giuste. ¿Qué es el método Giuste? Muy fácil. Es crear nuestra propia pastilla del día después con los típicos anticonceptivos combinados orales. Es eso. El método Giuste es agarrar las típicas pastillas anticonceptivas que toman la mayoría de las mujeres, que son los anticonceptivos combinados orales, y bueno, se toman la cantidad de comprimidos activos necesarias para alcanzar la dosis de la pastilla del día después, ¿no? Eso es lo que se conoce como método Giuste, ¿sí? Bien. Lo que es, ¿cómo se van a dar cuenta que se trata de anticonceptivos combinados orales? Bueno, por el simple hecho de que tiene un estrógeno, en este caso etinilestradiol,
combinado con un progestágeno, que en este caso es la drosperinona. Se llaman anticonceptivos combinados orales porque tiene un estrógeno combinado con un progestágeno. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos otro ejemplo, ¿ven? Acá tenemos el estrógeno, etinilestradiol, combinado con el progestágeno, que es la drosperinona. Bueno, el método Yuspe consiste básicamente en eso, en usar las típicas pastillas anticonceptivas combinadas orales que toman la mayoría de las mujeres para crear nuestra propia pastilla del día después. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, bueno, buenísimo, pero ¿cuántas pastillas de estas me tengo que tomar para imitar a la pastilla del día después? Bueno, la cantidad de pastillas que te vayas a tomar de estas, de los anticonceptivos combinados orales, va a depender sobre todo de la dosis que tengan de etinilestradiol. Va a depender sobre todo de eso, de la dosis que tengan de etinilestradiol. Vamos a escribir acá de método Yuspe, dosis de etinilestradiol. Ahí está, dice dosis de EE, que es etinilestradiol. Bien, básicamente nosotros, dentro de los anticonceptivos hormonales combinados, que son estos, son las típicas pastillas anticonceptivas que toma la mayoría de la gente, nos vamos a encontrar tres grandes tipos de anticonceptivos combinados orales, ¿no? Hay tres grandes dosis de etinilestradiol. Tienen que ser sí o sí estos, los que tienen etinilestradiol. Bien, hay tres grandes dosis que nos podemos encontrar. Vamos a usar el fibrón de color azul. Tenemos por un lado los anticonceptivos combinados orales que tienen la dosis más alta de etinilestradiol, que son 30 microgramos, 30 mcg, que son microgramos, que también lo pueden encontrar como 0,03 miligramos, así, 0,03 miligramos. La otra presentación que tenemos es básicamente la de 20 microgramos, que básicamente son 0,02 miligramos. Y la otra presentación que tenemos es la de 15 microgramos. Que bueno, básicamente son 0,015 miligramos, ¿no? Dependiendo de la dosis que tengamos de etinilestradiol, es la cantidad de pastillas que se van a tener que tomar para poder igualar a la pastilla del día después, ¿sí? Vamos a verlo ahora, cuántas pastillitas nos tendríamos que tomar. Vamos a empezar por contar el ejemplo de las pastillas que tienen etinilestradiol, EE es etinilestradiol, en dosis de 30 microgramos. O lo que es lo mismo, en dosis de 0,03 miligramos. ¿Cuántas pastillas me tendría que tomar para poder imitar una pastilla del día después? En caso de que sea etinilestradiol 30 microgramos. Por ejemplo, estas tienen, fíjense, etinilestradiol 0,03 miligramos, que son 30 microgramos, ¿ven? Ahí lo ven. Bueno, de estas pastillas, que son las que tienen 30 microgramos, vamos a sacarlas de su cajita. A ver dónde están. Ahí está. Acá las tenemos. De estas pastillas se tienen que tomar en total 8 pastillas activas. O sea, si yo tengo anticonceptivos combinados orales que tienen etinilestradiol en dosis de 0,03 miligramos, que es lo mismo que decir 30 microgramos, se tienen que tomar 8 pastillas activas, o sea, las de colores. Se tienen que tomar 8 pastillas de las de colores. Las blancas no sirven. Tienen que ser sí o sí de las activas, las de colores. Entonces, se van a tomar 8 pastillas activas. ¿Cómo se toman esas 8 pastillas activas? Bueno, se van a tomar 4 comprimidos activos juntos y a las 12 horas otros 4 comprimidos activos juntos. O sea, estas 8 pastillas activas las partimos a la mitad, por así decirlo. Nos tomamos al principio 4
Vamos a agarrar 4 pastillas de estas. Ahí. Vamos a hacer así. A ver. Salí de tu paquetito. Ahí está. Estaba negada a salir. Ahí está. Nos tomamos 4 de estas pastillitas activas. Vamos a escribirlo acá. 4. Y a las 12 horas. Cuando pasan 12 horas. Vamos a tomar otras 4 de estas. De las pastillas activas. 1, 2, 3. No te me vayas. Y 4. Ahí está. ¿Ven? Acá van a estar las otras 4. Vamos a escribir acá 4. ¿Ven? Entonces, 4 y 4 te da 8 pastillas activas. ¿Cuándo se toman 4 y a las 12 horas 4 pastillas activas? Cuando se tratan de las pastillas anticonceptivas combinadas orales que tienen etinilestradiol en dosis de 0,03 miligramos o lo que es lo mismo, 30 microgramos. Bien, perfecto. Entonces, si ustedes tienen pastillas anticonceptivas combinadas orales que tienen etinilestradiol en dosis de 30 microgramos o 0,03 miligramos y no tienen pastilla del día después, para imitar la pastilla del día después, se toman 4 pastillas activas y a las 12 horas otras 4 pastillas activas, todas juntitas. Todas sí o sí juntas, ¿sí? 4 juntas y a las 12 horas otras 4 juntas. En total te da 8 pastillas activas. Recuerden que sí o sí tienen que ser las pastillitas de colores. No pueden ser las blancas, tienen que ser las de colores. Bien, vamos con el otro ejemplo. Vamos con el ejemplo de las pastillas que traen, de las anticonceptivas hormonales combinadas que traen etinilestradiol, pero en dosis de 20 microgramos. En dosis de 20 microgramos. O sea, por ejemplo, esta que tengo acá. Si ustedes se prestan atención, fíjense que estas tienen etinilestradiol 0,02 miligramos. 0,02 miligramos es lo mismo que 20 microgramos. Es lo mismo. ¿Cómo hago para imitar una pastilla del día después usando estas que tienen etinilestradiol en dosis de 0,02 miligramos? O lo que es lo mismo 20 microgramos. Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es tomar 10 pastillas activas. 10 pastillas activas. Bien, ¿cómo se hace para tomar esas 10 pastillas activas? Muy fácil. Te vas a tomar 5 pastillas activas, o sea, las de colores, y a las 12 horas te vas a tomar otras 5 pastillas activas. Ahí está, te tomas 5 pastillas activas y a las 12 horas otras 5 pastillas activas. Eso te da 10 pastillas activas. Entonces, bueno, agarrás esta cajita que está acá y agarrás una, esperen que salga, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Acá están las primeras 5. Ahí vamos. Ahí van a estar las primeras 5 pastillas activas, ¿no? Y a las 12 horas van las otras 5. 1, 2, esperen que salgan. Ahí están. 3, 4, 5. A ver si salen. No sé por qué las hacen tan difíciles de salir de los paquetes a veces. Bueno, ahí está. Acá están las otras 5. ¿Ven? Fíjense, las estoy contando. 5. Ahí está. Entonces, si ustedes tienen una caja de pastillas anticonceptivas que traen etinilestradiol en dosis de 0,02 miligramos, que es lo mismo que 20 microgramos, se usan 10 pastillas activas. Se toman 5 pastillas de estas juntas y a las 12 horas otras 5 pastillas juntas. Y así alcanzamos a imitar una pastilla del día después. Y el último ejemplo que tenemos
es cuando traemos la dosis más pequeña de etinilestradiol, que básicamente es la de 15 microgramos o 0,015 miligramos. En este caso, lo que se tiene que hacer es tomar básicamente 14 pastillas activas. O sea, básicamente te vas a tomar 7 pastillas activas y a las 12 horas otras 7 pastillas activas. Así se hace con las de 15 microgramos, ¿sí? Te tomas 7 pastillas activas y a las 12 horas las otras 7 pastillas, todas juntas, ¿no? Primero son 7 pastillas activas todas juntas y a las 12 horas las otras 7 todas juntas. Y sumas en total 14 pastillas activas. De esta manera podemos imitar de alguna forma lo que son la pastilla del día después. Imitamos la pastilla del día después, pero usando las típicas pastillas anticonceptivas combinadas orales, que son las que utilizan la mayoría de las mujeres. Entonces, si vos estás usando pastillas anticonceptivas y no conseguís pastilla del día después y necesitas imitar el efecto de la pastilla del día después, bueno, lo podés hacer con tus pastillas anticonceptivas. ¿En qué te tenés que fijar para saber cómo hacerlo? En la dosis de etinilestradiol. Si la dosis de etinilestradiol es de 30 microgramos, te tomas 8 pastillas activas, o sea, 4 y a las 12 horas otras 4. Si la dosis es de 20 microgramos, te tomas 10 pastillas activas, o sea, 5 y a las 12 horas otras 5. Y si están hechas con etinilestradiol en dosis de 15 microgramos, son 14 pastillas activas que te tenés que tomar, o sea, 7 y a las 12 horas las otras 7. De esa forma vas a alcanzar la misma dosis de la pastilla del día después y por ende te inventaste tu pastilla del día después, pero con pastillas anticonceptivas combinadas orales. Básicamente, todo esto que les acabo de explicar es lo que nosotros conocemos como el método Yuspe y es una forma de crear nuestra propia pastilla del día después usando las típicas pastillas anticonceptivas. No es lo más recomendable porque es poco práctico, porque son muchas pastillas. Lo ideal es que siempre trates de conseguir la pastilla del día después. Pero bueno, ante una situación de emergencia donde no podés conseguir rápidamente la pastilla del día después, te la podés inventar ya sea con la mini píldora, como habíamos explicado hoy. Te tomás 25 mini píldoras juntas y a las 12 horas otras 25. O con los anticonceptivos combinados orales, que es lo que se conoce como método Yuspe, que dependiendo de la concentración de etinilestradiol es la cantidad de pastillas que te vas a tomar. ¿Se entendió? Esto no es invento mío, esto de verdad es así. Vamos a sacar estas pastillitas porque ahora en breve las voy a tener que tirar. Y bueno, habiéndoles contado esto, para que vean que no les mentí, vamos a poner una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, en la que se ve justamente cómo es el método Yuspe. O sea, cómo podemos utilizar pastillas anticonceptivas combinadas orales, que son las típicas pastillas anticonceptivas que usan la mayoría de las mujeres, para la anticoncepción hormonal de emergencia, en caso de que no tengamos pastilla del día después. Fíjense que la cantidad de pastillas que nos vamos a tomar van a depender de la dosis de etinilestradiol. Fíjense, si la dosis es la más alta, que es la de 30 microgramos de etinilestradiol, que es lo mismo que decir 0,03 miligramos, fíjense que se tienen que tomar un total de 8 comprimidos. ¿Cómo se hace eso? Se toman 4 pastillas activas, las de colores, juntas, y a las 12 horas se toman otras 4 pastillas anticonceptivas activas juntas, ¿sí? Bien, de esa forma 4 más 4 te da 8. Se toman 4 activas y a las 12 horas las otras 4 activas. Recuerden que sí o sí tienen que ser activas las de colores. Si se trata de pastillas anticonceptivas que tienen 20 microgramos de etinilestradiol, que es lo mismo que decir 0,02 miligramos, fíjense que en este caso se tiene que usar 5
pastillas cada 12 horas, o sea, 10 pastillas. Básicamente te tomás 5 pastillas activas juntas y a las 12 horas otras 5 pastillas activas juntas. 5 más 5 te va a dar 10 en total. Y cuando se trata de la dosis más pequeña de etinilestradiol, que son 15 microgramos, que es lo mismo que decir 0,015 miligramos, te tenés que tomar un total de 14 pastillas anticonceptivas combinadas orales. O sea, te tomás 7 pastillas activas y a las 12 horas otras 7 pastillas activas. De esa forma llegás a las 14. Es así como nosotros podemos imitar a la pastilla del día después utilizando las pastillas anticonceptivas combinadas orales. ¿Se entendió más o menos lo que quise explicar? Espero que sí. Bueno, voy a despejar todo este desastre que hice acá de pastillitas y en breve seguimos. Vamos a volver a mis manitos y bueno, vamos a continuar explicando las cosas que nos están faltando, ¿no? Bien, perfecto. A ver, lo que voy a contar ahora es más que nada una recomendación, sobre todo para los profesionales de la salud, pero está bueno que la mayoría de la población conozca esto, para que comience a exigir estas cosas a los profesionales de la salud. Bien, lo ideal es que cualquier persona que tenga 13 años o más, que consulta por anticonceptivos, por más que esté utilizando o no un método anticonceptivo, le demos preservativos y pastillas del día después para que tenga por las dudas. Uno dirá, pero ¿para qué cuerno le voy a dar yo a una chica, por ejemplo, o a un varón, pastilla del día después y preservativos si se está cuidando? Bueno, porque en cualquier momento puede que aparezca alguna relación sexual no protegida, que haya algún error o alguna falla en la utilización de ese método anticonceptivo, y si esa persona ya tiene en su casa pastilla del día después, golazo, porque la va a poder tomar rapidísimo. Entonces, por más que una persona se esté cuidando, inclusive si se está cuidando bien, si nos consulta por anticonceptivos o por cualquier otro motivo, más allá de que se esté cuidando bien, mal, no importa si está usando o no un método anticonceptivo, le vamos a dar siempre a todas las personas que tengan 13 años o más preservativo y pastilla del día después para que tenga por las dudas. Ustedes piensen que el hecho de que una mujer o persona con capacidad de gestar tenga pastilla del día después en su cajoncito vale oro, porque no es lo mismo agarrar, abrir el cajoncito y tomarse la pastilla que salir a tratar de conseguir una pastilla del día después a una farmacia, al sistema de salud, etc. Eso genera retrasos y eso genera que, pase el tiempo, y recordemos que en anticoncepción hormonal de emergencia el tiempo es oro. Dijimos que la pastilla del día después se toma lo más rápido posible, no hay que dejar pasar el tiempo. Entonces, si nosotros a la gente le damos para que tengan por las dudas pastilla del día después, el día de mañana cuando tengan una relación sexual sin cuidarse, o cuando haya fallas o errores en la utilización del anticonceptivo, si hay una violación o cosas así, nos va a agradecer porque ya tiene su pastilla del día después, porque se la dimos nosotros. Se la damos por las dudas. ¿Quedó claro eso? Entonces, recomendación para todos los profesionales de la salud. Cuando ustedes les consulte a una persona que tiene 13 años o más, independientemente de si está usando o no anticonceptivos, e independientemente de si los está usando bien o mal, denles preservativos y denles pastillas del día después, idealmente más de una cajita, para que la tengan por las dudas. Por si llega a surgir alguna relación sexual no protegida, errores o fallas en la utilización del método anticonceptivo, que demanden utilizar la pastilla del día después. Eso, denle a la gente pastilla del día después para que tengan por las dudas. No escatimen en esos gastos, se los pido por favor. Y si vos sos una persona que va al médico, que tiene 13 años o más,
no importa si sos varón o mujer, pedí pastillas del día después y pedí preservativos para tenerlos, por las dudas. Porque ponele, más allá de que vos seas varón, tu pareja, a ver, si tu pareja es de tu mismo sexo, bueno, ya está, no hay mucho que hacer. Pero si tu pareja es mujer, o sea, es una pareja heterosexual, más allá de que se cuide, está bueno que vos tengas pastillas del día después por si pasa algo. ¿Se entiende? Es simplemente eso. La gente debería tener pastillas del día después por las dudas. Bien. Perfecto. Ahora bien, una pregunta que mucha gente se hace es: ¿qué tengo que hacer si yo tengo vómitos y tomé la pastilla del día después? O sea, yo me tomé una pastilla del día después, pero vomité. Bueno, va a depender mucho de la cantidad de tiempo que pase entre la toma de la pastilla del día después y el vómito. Vamos a escribir acá vómitos luego de tomar la anticoncepción hormonal de emergencia. ¿Qué hay que hacer si yo estoy con vómitos después de tomar la pastilla del día después? Bueno, es importante fijarse en cuánto tiempo pasó desde que se tomó la pastilla del día después hasta que se produjo el vómito. Acá nos podemos encontrar con dos grandes tipos de situaciones, una que es favorable y otra que es desfavorable. Vamos a empezar con la situación favorable, que es cuando el vómito se produce después de 4 horas de haber tomado la pastilla del día después. Si vos tomaste la pastilla del día después y vomitaste, pero pasaron más de 4 horas entre que tomaste la pastilla y se produjo el vómito, en ese caso no hay que hacer nada porque ya se considera que la pastilla se absorbió completamente. O sea, nosotros consideramos que si pasaron 4 horas desde que tomamos una pastilla, incluyendo la pastilla del día después, como ya pasaron más de 4 horas, le dimos el tiempo suficiente al estómago y a todo lo que es el tubo digestivo para que absorba completamente la pastilla del día después. Entonces, como ya pasaron más de 4 horas y le dimos el tiempo suficiente, no hay que hacer nada porque se considera que esta pastillita se absorbió completamente. Entonces, si pasan más de 4 horas entre que tomás la pastilla y se produce el vómito, no te preocupes, se considera que se absorbió. La situación desfavorable, el problema, aparece si pasan menos de 4 horas entre que vos tomaste la pastilla del día después y se produjo el vómito. Si pasan menos de 4 horas entre que tomás la pastilla del día después y se produce el vómito, obviamente consideramos que esa pastilla capaz no llegó a absorberse bien, no llegó a asimilarla a tu cuerpo. Se considera que vos vomitaste la pastilla o gran parte de la pastilla si pasan menos de 4 horas desde la toma hasta que, se produjo el vómito. Como no pasaron más de 4 horas, no le diste tiempo a tu cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer si vos tenés vómitos antes de que pasen 4 horas desde que tomaste la pastilla del día después? Tenés que volver a tomar una nueva pastilla del día después tan rápido como sea posible. Tenés que volver a tomar una pastilla del día después nueva tan rápido como sea posible. ¿Sí? Entonces vamos a poner esto. Si pasan menos de 4 horas entre que te tomás la pastilla del día después y se produce el vómito, se considera que no le dimos al cuerpo la cantidad suficiente de tiempo para que absorba la pastilla, entonces hay que volver a tomar una nueva pastilla. Y lo tienen que hacer tan rápido como sea posible. Bueno, básicamente eso es lo que hay que hacer cuando vos tomás una pastilla del día después y tenés vómitos. La conducta depende de cuántas horas pasen desde que tomás la pastilla hasta que se produce el vómito. Si pasan más de 4 horas entre que tomás la pastilla y se produce el vómito, no pasa nada porque le diste a tu cuerpo el tiempo suficiente para que absorba la pastillita. Si pasaron menos de 4 horas, tenés que volver a tomar una nueva pastilla del día después.
¿Por qué? Porque si pasan menos de 4 horas, no le diste a tu cuerpo el tiempo suficiente para absorber la pastilla, entonces consideramos que pudiste haber vomitado parte de la pastilla. Entonces, tomate una pastilla nueva del día después lo más rápido posible. Bien, perfecto. Ahora bien, otra de las cosas que mucha gente se pregunta es ¿qué tan eficaz es la pastilla del día después? O sea, ¿realmente es muy eficaz la pastilla del día después? Bueno, vamos a escribir justamente eso. Vamos a escribir acá eficacia anticonceptiva de la anticoncepción hormonal de emergencia, de la pastilla del día después. Bien, el concepto más importante que se tienen que quedar para saber el tema de la eficacia anticonceptiva de la pastilla del día después es que la eficacia va a depender de qué tan rápido se tome la pastilla del día después. La pastilla del día después va a ser más eficaz mientras más pronto se consuma la pastilla del día después, luego de la relación sexual no protegida. O sea, mientras más rápido se tomen la pastilla del día después, más eficaz es, más protegidas van a estar. ¿Se entiende? Desde que ustedes tienen una relación sexual no protegida, falla del uso del método anticonceptivo, error en la utilización del método anticonceptivo, violación, cualquier emergencia, desde que ustedes tienen esa emergencia, mientras más rápido se tomen la pastilla para cubrir esa emergencia, más eficaz es. ¿Sí? Dijimos que lo ideal es que la pastilla del día después se tome dentro de las primeras 12 horas. Si la pastilla del día después se toma dentro de las primeras 12 horas, va a tener una eficacia anticonceptiva de aproximadamente el 95%. Si ustedes se toman la pastilla del día después dentro de las 12 horas de la relación sexual no protegida, la eficacia anticonceptiva es del 95%. O sea, es muy eficaz. A medida que vayan pasando las horas y sobre todo los días, la eficacia anticonceptiva va a ir disminuyendo. Es por eso que yo les dije que la pastilla del día después tiene que tomarse lo más rápido posible desde la emergencia. O sea, idealmente dentro de las primeras 12 horas de esa emergencia. ¿Por qué? Porque si se la toman lo más rápido posible, sobre todo dentro de las primeras 12 horas, la eficacia es cercana al 95%. Si dejamos pasar más de 12 horas, va a comenzar a disminuir esa eficacia anticonceptiva, ya pasando a ser muy baja después del tercer día. Bien. Bueno, básicamente eso es el tema de la eficacia anticonceptiva de la pastilla del día después. Depende de qué tan rápido se la tome. Bien, una pregunta que muchas mujeres se hacen es si la pastilla del día después afecta a la fertilidad de las mujeres. O sea, si yo tomo pastillas del día después, el día de mañana, ¿puedo lograr un embarazo? ¿Puedo lograr un embarazo? Bueno, la respuesta es sí. Vos si tomás pastilla del día después, independientemente de cuántas tomes, el día de mañana vas a poder quedar embarazada, no hay ningún problema con eso. La pastilla del día después no afecta a la fertilidad de la mujer. La pastilla del día después lo único que hace es protegerte, disminuyendo la posibilidad de un embarazo, puntualmente para la relación sexual no protegida cercana a la toma de esa pastilla. O sea, la pastilla del día después te protege pura y exclusivamente para una emergencia, nada más. Y se toma una pastilla del día después por cada emergencia. Una sola pastilla te protege para una emergencia. No es como que una pastilla del día después te pueda proteger de más de una emergencia. No. Te protege pura y exclusivamente para esa relación sexual no protegida. Bien. Digamos, si vos al otro día de haber tomado la pastilla del día después no te cuidás con ningún método anticonceptivo, ya volvés a recuperar la fertilidad, o sea, podés quedar embarazada sin ningún problema. Entonces, después de que vos tomás la pastilla del día después, si no querés quedar embarazada,
deberías usar un método anticonceptivo. Y si ya lo venías usando, deberías usarlo de forma correcta, ¿no? Recordemos que la pastilla del día después es un método anticonceptivo que se usa pura y exclusivamente para emergencias, nada más. No es un método anticonceptivo de uso corriente. Bien, lo importante es saber eso, que la pastilla del día después no afecta a la fertilidad de la mujer. Si una mujer se toma pastillas del día después, a pesar de que se tome varias pastillas del día después en un mes, en un año, puede quedar embarazada el día de mañana sin ningún problema. Bien, otra pregunta que mucha gente se hace es si la pastilla del día después protege contra el VIH o contra otras infecciones de transmisión sexual. Bien, la pastilla del día después no protege contra el VIH y contra otras infecciones de transmisión sexual. La pastilla del día después es un método anticonceptivo y nada más. Los únicos dos métodos anticonceptivos capaces de prevenir la infección por VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual son el preservativo peniano y el preservativo vaginal. Nada más. Por eso, si vos sos mujer y te estás cuidando con algún método anticonceptivo y tu pareja es un varón, por más que vos te estés cuidando, el varón tiene que usar preservativo porque es el único anticonceptivo que previene las infecciones de transmisión sexual, entre ellas VIH-Sida. La pastilla del día después no tiene la capacidad de protegerte contra el VIH y contra otras infecciones de transmisión sexual. Bien, perfecto. Ahora bien, una pregunta que mucha gente se hace es, buenísimo, yo ya sé para qué situaciones se puede usar la pastilla del día después, ¿no? Pero, ¿hay alguna persona que no pueda utilizar la pastilla del día después como método anticonceptivo? O sea, ¿quiénes no pueden utilizar pastilla del día después como método anticonceptivo? Bueno, una cosita importante que tienen que saber es que todas, repito, todas las personas pueden utilizar la pastilla del día después sin ningún problema. No hay ningún tipo de contraindicación para recibir pastilla del día después. O sea, todas las personas, todas las personas que lo necesiten pueden tomar pastilla del día después. Inclusive aquellas personas que por ahí tienen contraindicados los anticonceptivos hormonales. Esas personas que tienen contraindicados los anticonceptivos hormonales, que por definición no pueden recibir hormonas, bueno, sí pueden recibir pastilla del día después, porque la dosis de levonorgestrel es bajísima, es una dosis muy baja la del levonorgestrel de la pastilla del día después, y además se usa por un periodo de tiempo muy breve, o sea, se está usando pura y exclusivamente para una emergencia, nada más. Entonces, el concepto importante que se tienen que quedar de esto es que todas las personas pueden utilizar pastilla del día después. No existe ninguna persona que no pueda recibir pastilla del día después como método para prevenir un embarazo ante una situación de emergencia. Todas las personas pueden recibir pastilla del día después. Inclusive las mujeres que no podrían utilizar hormonas pueden recibir pastilla del día después. ¿Por qué? Porque la dosis de levonorgestrel dijimos que es muy bajita, 1,5 miligramos, nada más. Y además de que la dosis de levonorgestrel es bajita, se está utilizando por un periodo de tiempo muy cortito, muy breve. Bien, perfecto. Una pregunta que también hacen con bastante frecuencia las personas es si es necesario hacerse algún tipo de examen médico o algún tipo de estudio, tipo estudios de sangre, ecografía, toma de presión arterial, examen ginecológico. ¿Hay que hacerme algún tipo de estudio para saber si yo puedo utilizar o no pastilla del día después? No. No es necesario hacer ningún tipo de examen físico, evaluación médica, ni estudios complementarios para recurrir a la pastilla del día después. Dijimos que todas las personas, todas las personas, obviamente personas con capacidad de gestar, pueden recibir pastilla del día después sin ningún problema. Todas. Entonces, no tiene sentido gastar tiempo en hacer estudios complementarios o exámenes médicos sabiendo que todas las personas pueden recibir pastilla del día después.
¿Sí? No hay que hacer ningún tipo de control médico o pedidos de laboratorio o cosas así para dar esta pastilla. Si la persona nos la pide, se la damos. Bien, perfecto. Ahora bien, si bien todas las personas pueden utilizar pastilla del día después, es importante saber que la pastilla del día después, al igual que el resto de los métodos anticonceptivos, puede dar efectos secundarios. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a escribir acá efectos secundarios de la anticoncepción hormonal de emergencia. O sea, sobre todo, de la pastilla del día después. Bien, en primer lugar, aclaración importante, los efectos secundarios que puede llegar a dar la pastilla del día después son muy poco frecuentes y no suponen ningún riesgo o peligro para la salud. O sea, que la pastilla del día después, si bien puede dar efectos adversos, son raros y ninguno de esos efectos adversos puede llegar a comprometer la salud o la vida de la persona. Y obviamente son efectos adversos que desaparecen al poco tiempo, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los posibles efectos adversos que puede llegar a generar la pastilla del día después? El más frecuente de todos son cambios en la fecha de menstruación. Ese es el efecto adverso más frecuente de la pastilla del día después. Cambios en la fecha de menstruación. O sea, lo que puede causar la pastilla del día después es que la menstruación se presente antes o después de lo esperado. Generalmente lo que pasa con mayor frecuencia es que cuando una mujer utiliza pastilla del día después, se le adelanta la menstruación. O sea, la menstruación aparece unos días antes de la fecha esperada, de la fecha habitual. Eso es lo más frecuente, ese es el efecto secundario más frecuente que da la pastilla del día después. Si una mujer toma pastilla del día después y por ahí se le adelanta la menstruación, o inclusive si se le retrasa unos días, que no se preocupe, que es un efecto adverso común, habitual, de la pastilla del día después. El problema está en si se le retrasa demasiado ya. Ahí, ojo, porque puede ser un embarazo, ¿no? Bien. Otro de los efectos secundarios que puede llegar a dar la pastilla del día después pueden llegar a ser los mareos. Nada, los mareos suelen durar poquito tiempo y desaparecen al poco tiempo, ¿no? Otra de las cosas que puede llegar a dar la pastilla del día después son náuseas y vómitos. La verdad que las náuseas y vómitos son efectos adversos raros de la pastilla del día después, pero bueno, pueden aparecer. Cuando aparecen, al igual que pasa con los mareos, desaparecen al poco tiempo y desaparecen solitos. También pueden aparecer dolores abdominales, o sea, dolor abdominal, ¿no? Puede pasar que te duela un poquito la panza, pero bueno, al igual que sucede con las náuseas, los vómitos, los mareos, el dolor de panza desaparece de forma rápida, no dura mucho. También puede llegar a aparecer a veces cefaleas, que bueno, básicamente son dolores de cabeza. Puede llegar a aparecer mastalgia, que simplemente es dolor mamario, dolor en las mamas. Puede llegar a aparecer una sensación de tensión mamaria. Y a veces también, en algunos casos, puede llegar a aparecer fatiga. Esos son los efectos adversos que puede llegar a dar la pastilla del día después. La realidad es que de todos estos que mencioné acá, el efecto secundario más frecuente son los cambios en la fecha de la menstruación. Y lo más habitual es que la menstruación se adelante unos pocos días. Es habitual, si te pasa eso después de tomar la pastilla del día después, no te preocupes. Después puede llegar a pasar que aparezcan mareos, náuseas y vómitos, dolor abdominal, dolores de cabeza, dolor mamario, tensión mamaria o hasta fatiga. La realidad es que estos síntomas que están acá suelen ser leves y suelen desaparecer solitos al poco tiempo de haber tomado la pastilla. O sea, no es algo que suele durar más allá de unos pocos días, ¿sí? Bueno,
Básicamente esos son los efectos secundarios de la pastilla del día después. Fíjense que son, además de que son poco frecuentes, son leves y no suponen ningún riesgo o peligro para la salud de la persona. Bueno, básicamente eso es lo que quería comentarles con respecto a los efectos secundarios de la pastilla del día después. Bien, perfecto. Como detalle súper importante para la población en general, cualquier persona de cualquier edad puede pedir información sobre la pastilla del día después en cualquier centro de salud. O sea, vos por más que tengas 10 años, 13, 25 o 40, podés acercarte tranquilamente a una salita, a un hospital, a lo que sea, cualquier centro de salud, y podés preguntar sobre pastilla del día después. No importa la edad que tengas, el médico o profesional de la salud que esté ahí va a tener que darte la información que vos le pedís. Además de eso, es importante que sepan que cualquier persona en Argentina que tiene 13 años o más puede acceder de forma autónoma a la pastilla del día después. O sea, pasando esto en limpio, cualquier persona que tenga 13 años o más, nosotros le podemos dar pastilla del día después sin ningún problema. No necesita estar acompañado, si tiene 13 años o más, por un adulto, o ni por los padres, ni por un tutor, un representante legal, no. Cuando una persona tiene 13 años o más y nos pide que le demos pastilla del día después, se la damos. Y si no nos lo pide, también se la damos. Porque a partir de los 13 años pueden usar la pastilla del día después sin ningún problema, ¿no? Si llega a ser una persona que tiene menos de 13 años, puede consumir pastilla del día después, pero para poder darle pastillas del día después a alguien que tiene menos de 13 años, sí o sí esa persona tiene que estar acompañado por un adulto, porque tiene menos de 13 años. O sea, lo importante que tienen que saber es esto, que si una persona nos consulta por pastilla del día después, a todos le vamos a dar información, sin importar la edad que tengan. Si es una persona que tiene 13 años o más, le podemos dar pastilla del día después sin ningún problema, porque son personas que por sí solitas pueden acceder a la pastilla del día después. Con 13 años o más ya pueden acceder a esta pastillita. Bien, si llega a ser una persona que tiene menos de 13 años, puede acceder a la pastilla del día después, siempre y cuando estén acompañados por un adulto responsable. Bien, perfecto. Eso es así en Argentina. En México, por ejemplo, es a partir de los 12, en teoría. Bien, perfecto. Algo importante que la gente tiene que saber es que la pastilla del día después es un método anticonceptivo que se encuentra en la canasta básica de anticonceptivos. Esto significa que la pastilla del día después es un método anticonceptivo al que se puede acceder gratis. La persona, en todas las personas en Argentina que tienen 13 años o más, pueden acceder gratuitamente a la pastilla del día después sin ningún problema. ¿Cómo? Bueno, la forma más sencilla es acercándose a una salita o a un hospital, sobre todo a las guardias de ginecología, y pedir que te den pastillas del día después. Y te las dan. Y te van a dar tantas como necesites, ¿no? O sea, tantas como vos pidas. Esa es una forma. Ahora, si vos tenés obra social o tenés prepaga, por ejemplo, podés ir y comprar la pastilla del día después en cualquier farmacia y sí o sí las obras sociales y las prepagas tienen la obligación de cubrirte el 100% del costo de la pastilla del día después. O sea, tu obra social o tu prepaga se tiene que hacer cargo de cubrirte la pastilla del día después. Sí o sí te tienen que cubrir esos costos. Vos no tendrías que gastar un peso. Y si gastás plata en la pastilla del día después, tu obra social o tu prepaga te la tiene que devolver entera. ¿Por qué? Porque la pastilla del día después es un método anticonceptivo que pertenece a la canasta básica de métodos anticonceptivos. Y por ley, específicamente por la ley 25.673, están obligados a cubrirte la pastilla del día después. O sea,
sea como sea, vos a la pastilla del día después podés acceder gratis. No tenés que gastar ni un solo peso. La forma más fácil, rápida y que menos problemas nos va a generar es ir a una salita o a un hospital y pedirlas. Y si no, te vas directamente a una farmacia y las compras. Tu obra social o tu prepaga te las tiene que cubrir. Bueno, básicamente es así como se puede acceder a la pastilla del día después. Bien, perfecto. Habiendo explicado todo eso, dejé para el final la parte más divertida, la parte más interesante, que es básicamente todos los mitos que hay con respecto a la pastilla del día después. Nos vamos a encargar en este último tramo de video a desmitificar todos aquellos dichos populares que hay sobre la pastilla del día después. O sea, vamos a terminar con todas las mentiras que hay con respecto a la pastilla del día después. Bien, una de las mentiras más grandes que se dice de la pastilla del día después es que la pastilla del día después puede dañar el útero. Hay gente que te dice, esa pastilla daña el útero. Bueno, eso es mentira. La pastilla del día después no daña el útero. Primero, porque dijimos que está compuesta por levonorgestrel, que es un progestágeno, es un derivado de la progesterona. Y eso por sí solo no puede dañar el útero. Y además, la dosis de levonorgestrel dijimos que es bajísima, 1,5 miligramos. Imagínense, para darles una idea, que el paracetamol, que la mayoría de la gente se toma, tiene 500 miligramos. Un ibuprofeno tiene 400 o 600 miligramos. Y esto tiene 1,5 miligramos de levonorgestrel. O sea, fíjense, son dosis ínfimas, son dosis bajísimas, mal. Entonces, ¿cómo una pastillita con una dosis tan baja de levonorgestrel te va a dañar el útero? No tiene sentido. Entonces, esa es la primera mentira que vamos a romper. La pastilla del día después no daña el útero. Otra de los mitos, otra de las mentiras que hay con la pastilla del día después es que si vos tomás muchas veces la pastilla del día después, no vas a poder quedar embarazada en el futuro. Mentira. La pastilla del día después no te afecta a la fertilidad. La pastilla del día después no hace que vos no puedas quedar embarazada en el futuro. La pastilla del día después lo único que hace es protegerte frente a una emergencia. Pura y exclusivamente sirve para eso, para protegerte frente a una emergencia. Nada más. Entonces, si vos tomás la pastilla del día después 1, 2, 20, 25, 30, 80 veces en un año, vas a poder quedar embarazada igual en el futuro si lo deseas y no vas a tener problemas con tu gestación. Así que eso es totalmente falso. La pastilla del día después no te va a comprometer para futuros embarazos. Otro de los mitos populares que hay con respecto a la pastilla del día después es que puede causar cáncer. Esto es una aberración. La pastilla del día después no puede causar cáncer. Dijimos que la pastilla del día después está hecha con levonorgestrel, que es un progestágeno, en dosis bajísimas, en dosis ínfimas y por un corto periodo de tiempo. Que alguien me explique cómo una sustancia en dosis tan bajas te puede generar cáncer. No tiene sentido. Así que eso también es mentira. La pastilla del día después no puede generar cáncer. Otra de las grandes mentiras, y esta es de las más populares, es que la pastilla del día después se puede tomar solamente 2 veces al año. O sea, hay un mito que dice que vos solamente te podés tomar 2 pastillas del día después en un año. Y que supuestamente tiene que ser una cada 6 meses, una cosa así. Eso es totalmente mentira. La pastilla del día después la podés tomar tantas veces como sea necesaria. En una misma semana, en un mes o en un año. No hay un límite de cuántas pastillas del día después te podés tomar. Tómate todas las que sean necesarias. Otro de los grandes mitos que hay con la pastilla del día después es que te podés morir de una sobredosis con estas pastillas. ¿Cómo te vas a morir de una sobredosis tomando pastilla del día después? Si dijimos que la dosis de levonorgestrel es extremadamente baja, 1,5 miligramos. Dijimos que, no sé, por ejemplo, la dosis del paracetamol son 500 miligramos, ¿no?
¿qué te tenés que tomar? ¿500 pastillas del día después? No tiene sentido. ¿750 pastillas del día después? No, no te vas a morir de una sobredosis de pastillas del día después. La dosis de levonorgestrel de estas pastillas es extremadamente baja. Bien, otro de los grandes mitos que hay con la pastilla del día después es: las pastillas del día después te pueden hacer abortar si estás embarazada. No, eso es totalmente falso. Nosotros dijimos que la pastilla del día después lo único que hacen es evitar la ovulación y alterar el moco cervical. O sea, la pastilla del día después lo que tratan de hacer es evitar la fecundación que se encuentre en el óvulo con el espermatozoide. La pastilla del día después por sí solita no puede matar al huevo o cigoto, que es lo que se forma cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, y tampoco puede afectar el curso de un embarazo normal. O sea, si una embarazada toma pastilla del día después, no le pasaría nada. Lo importante que tienen que saber es que la pastilla del día después es un método anticonceptivo. Evita la concepción, evita que se encuentren el óvulo y el espermatozoide. La pastilla del día después no es abortiva, no tiene propiedades abortivas. No puede matar al huevo o cigoto, que es cuando se juntaron el óvulo y el espermatozoide, y tampoco puede matar a un embrión o un feto que ya está implantado. O sea, si una embarazada toma pastilla del día después, no va a perder el embarazo, ni va a afectar a ese embarazo ni nada similar. Así que bueno, recuerden eso, la pastilla del día después es un método anticonceptivo, actúa antes de la concepción. Una vez que se produjo la concepción, no puede hacer más nada. La pastilla del día después ya no sirve para nada después de eso, porque no puede causar abortos. ¿Sí? Bueno, perfecto, me llevé la mesa conmigo. Bueno, eso es todo por hoy. No hay mucho más que decir con respecto a pastilla del día después. Así que nada, ya saben, si les gustó el video le pueden dar a like, se pueden suscribir, me ayudan un montonazo. Cualquier duda que te haya quedado de este video me la podés dejar ahí abajo en los comentarios. Voy a estar encantado de contestarte. Nada, no tengo mucho más que decir con respecto a la pastilla del día después. Así que bueno, eso es todo por hoy. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Adiós.